la conferencia de prensa de las autoridades de salud a las 7 de la noche ayer es este llamado urgente a quedarnos en casa por un mes. Se declara emergencia sanitaria a nivel nacional. En la conferencia estuvo Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, el secretario Alcocer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el canciller Marcelo Ebrard. Lo de ayer es importante porque pareciera que muchas personas no han entendido el mensaje y la curva sigue en ascenso y los esfuerzos para achatar o aplanar la curva pareciera que no están dando los resultados que esperaban las autoridades de salud. Por más que nos duela, hay muchas personas que en su inconsciencia, en su necesidad, en lo que usted quiera y mande, no se han quedado en casa. Y esta es una de las partes de la conferencia que yo rescato de ayer. Si usted no estaba enterado, ya se ha declarado emergencia sanitaria a nivel nacional en México y se ha extendido hasta el 30 de abril el distanciamiento social, este llamado a quedarnos en casa. Este es un mensaje urgente a quedarnos en casa por un mes. Lo que vemos es que las medidas de distanciamiento social a las que hemos llamado Jornada Nacional de Sana Distancia, que necesitan ser aplicadas al mismo tiempo por todos y todas, no se están aplicando con el rigor necesario. Entonces vemos que se necesita que todas y todos en la sociedad, el sector social, el sector privado y desde luego también el sector público, lo hagan ya y lo hagan de manera enérgica. Quédate en casa. Es muy simple el mensaje. Quédate en casa. Y si no te quedas en casa, tú y tú y tú y tú y tú y tú y todos nosotros, lo que va a resultar es que en las próximas semanas vamos a tener demasiados casos para poder atender a todas y todos. Y eso va a llevar a desafortunados desenlaces sumamente indeseables. Tenemos grandes oportunidades para tener un pueblo responsable, un pueblo activo, y celebramos y respetamos y agradecemos a todas y a aquellas personas y organizaciones o instancias gubernamentales, incluidos los gobiernos estatales, que han tomado acciones responsables, acciones decididas. Entonces, el sentimiento público es que se necesita hacer algo, pero decimos con claridad, ese algo lo tenemos que hacer todos, todas. No nos esperemos a que nos venga del gobierno. Entonces, hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa, todas y todos. Es la mejor vía que voluntariamente, conscientemente, decidamos quedarnos en casa, todas y todos al mismo tiempo. Yo entiendo que hay muchas personas que pueden decir que por necesidad, porque van al día, están saliendo a chambear. Pero hay muchos que desde su inconsciencia podrían quedarse en casa y no se están quedando en casa. Más claro no puede ser el doctor Hugo López-Gatell. Es un llamado enérgico, es un llamado urgente. O nos quedamos en casa o este coronavirus nos va a arrasar. Perdón por ser así de fatalista. Vea usted nada más lo que está pasando en Italia, en España, en Alemania, en Estados Unidos. Hagamos caso hoy. Hagamos caso ya. Y no es hacerle caso al gobierno de López Obrador, no. Es a la Autoridad de Salud de México, quien busca lo mejor para los mexicanos. Hemos visto imágenes, Toño, de muchas personas en la calle en nuestra querida Ciudad de México. Incluso chamacos jugando fútbol en la calle. Personas practicando sus mejores pasos de salsa en un kiosco.
A esos es el llamado. Esos no están en la calle por necesidad, están en la calle porque su inconsciencia los ha llevado a la calle y a no quedarse en casa. Ese es mi punto, Toño. Y todavía que nos quede claro que esta declaratoria de emergencia sanitaria nacional en México no es obligatoria. ¿A qué me refiero? No es un toque de queda que sacará a los militares y a la policía a las calles para obligarnos a quedarnos en casa. Todavía a este punto se está apelando a la responsabilidad social. Ojalá que entienda el hermano y la hermana mexicana, porque de nosotros va que el coronavirus no se lleve a nuestros abuelitos, no se lleve a nuestros padres, no se lleve a nuestros hijos, como lo hemos visto, insisto, no quiero sonar dramático, pero como lo hemos visto ya en Italia, en España, en Alemania, y lo estamos viendo en Estados Unidos, Toño. Sí, y la verdad, Vicente, hay que decirlo con todas sus letras, y en un principio se decía que no habían reportado muchos contagios de infantes o de niños en general, ya se están reportando aquí en los Estados Unidos, se están reportando en otros sitios de Europa, y por eso es que hay que estar muy, muy pendientes. Esto que mencionas, este egoísmo de muchas personas que verdaderamente ni siquiera lo necesitan, y que salen a bailar, por ejemplo, que salen a jugar fútbol, o situaciones así, está ocasionando una problemática muy fuerte para todos los demás. Este egoísmo de no pensar en el prójimo, de no pensar en las mujeres embarazadas, de no pensar en las personas mayores de 60 años, de simplemente pensar en sí mismo, hasta que no le llega a alguien una problemática a su familia, no se da cuenta de la realidad de lo que se enfrenta. Y te lo digo, Vicente, porque tenemos un video en el DEC precisamente de pues unas personas que se fueron a bailar a un kiosco ahí en la Alameda Central de la Ciudad de México, y hasta llega un policía y les dice, oigan, pues es que no puede haber concentraciones así ahorita, hay problemática con esto, no puede haber concentraciones, hay peligrosidad, y todavía se le ponen punk, o sea, todavía se enojan porque va el policía a decir que no, imagínate. Pues precisamente vamos a ver estas imágenes en el kiosco, en plena crisis, en plena contingencia, en pleno llamado a quedarse en casa. ¿La gente qué hace? Pues se va a las lecciones, a aprender salsa al kiosco del pueblo, hombre, carambas. Bájale, carnal. Bájenle. No nos vayan a cargar la pistola por los derechos. Ay, el pinche chismerío. No puede haber concentraciones de grupos de gente, ustedes lo saben, ¿vale? Gente, les entramos la invitación, por favor. De hecho, los alumnos son de 50 y los que están afuera no son de... Esa es la orden que hay, ¿vale? Es invitación nada más. Por las órdenes sanitarias que se les pide de favor. No puede haber concentración de volumen de gente, más de 50, más de 30, no puede haber concentración. Mira, porque estamos en comunicación. Y pues ahí está la inconsciencia de muchas personas. Y no son las únicas imágenes que deben de llevarnos a la reflexión, ¿eh? Más allá de encabronarnos, llevarnos a la reflexión. Hay jóvenes que aparecen en un video muy quitados de la pena diciendo que no creen que esto sea real o del coronavirus. ¿Tú conoces a un infectado de coronavirus? No. ¿Tú conoces a un infectado de coronavirus? No. Nosotros sí conocemos a un contagiado de coronavirus y se llama Horacio Franco y es uno de los mejores flautistas del mundo, si no es que el mejor flautista de México, un maestro que anduvo de gira por Nueva York llevando el arte, la cultura, su música por el mundo y regresó a México contagiado. Y en unos minutos vamos a ver, en un rato vamos a ver si nos conectamos con él vía Skype, con la ayuda de nuestro equipo allá en Chicago. Nada más para que quede sobre la mesa y para que nos diga él cuál ha sido su andar con esto del coronavirus en nuestro país. Todo parece indicar que
los síntomas no son tan severos en un Horacio Franco, siempre en forma, siempre saludable, y vamos a platicar con él en unos minutos. Pero hablando de inconsciencia, de irresponsabilidad y de hipocresía, te tengo dos casos, Toño.